Amén. Vamos a ir entonces ahí a la palabra de Dios y vamos a buscar ahí segundo de Samuel 6:12 y dice así la palabra del Señor. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obededón a la ciudad de David. Cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado, y David avanzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo, sonido de trompeta. Amén. Vamos a quedar ahí. ¿Qué le parece si oramos y le decimos, Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, Señor? Gracias por tu presencia, por tu misericordia, porque nos das la vida, nos has ayudado este día. Señor, te has glorificado, nos has sustentado en todo tiempo, Señor. Gracias porque no nos abandona. Bendice a cada uno de mis hermanos y amigos. Bendícelos en sus necesidades, en su enfermedad. Bendícelos en sus hogares también, Señor, que la bendición pueda llegar, pueda fluir y pueda permanecer en cada hogar. Quédate con nosotros en esta noche. Habla al corazón. Habla, Señor, aquel que está pasando también por problemas, por necesidades, y trae fortaleza y esperanza. Y quita toda distracción que quiera robar en esta noche la bendición. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Quiero hablar en esta noche acerca de llevando la presencia de Dios a casa. Es el tema de esta noche. Cuando el rey David fue coronado rey en Israel, después que Saúl había muerto, eh, y David ya es coronado como rey en Israel, una de las primeras cosas que David hizo fue salir con sus guerreros a conquistar. Salieron ellos a la conquista de la ciudad de Jebús. La ciudad de Jebús era una ciudad que estaba dentro del territorio de Israel. Ahí estaba la ciudad de Jebús dentro del territorio de Israel. Y se llamaba la ciudad de Jebús porque eran los jebuseos los que la tenían sitiada. Se llamaba la fortaleza de Sión. Entonces, en los tiempos del rey Saúl, Saúl no pudo sacar a los jebuseos de su tierra, sino que los dejó habitando ahí. Pero una de las cosas que David hizo como rey, de las primeras cosas, fue ir a conquistar Jebús. Y cuando los jebuseos supieron que David iba a la conquista de su tierra, entonces los jebuseos dijeron que David no iba a poder conquistar. Ellos se creían la gran cosa, ¿verdad? Ellos se creían fuertes, valerosos, ¿verdad? Se creían fuertes porque nunca nadie los había podido sacar, ni Saúl los había podido sacar de su tierra. Entonces ellos se creían fuertes. Y cuando los jebuseos supieron que David iba a la conquista, entonces los jebuseos se burlaron de David. Los jebuseos se rieron y dijeron, David no va a poder entrar aquí. Y si entra, aún los ciegos y los cojos lo van a sacar. Los ciegos y los cojos se van a encargar de sacarlo. No tenemos que luchar nosotros, sino que los ciegos y cojos van a sacar a David. Entonces se burlaban de David, se burlaron de David. Y estas burlas llegaron a los oídos del rey David. Entonces David va a la conquista de Jebús y comienza a luchar y comienza a pelear y comienza a conquistar. Y entonces cuando él está conquistando, él ordena a su ejército que maten a todos los ciegos y a todos los cojos como forma de venganza, como una forma de demostrarle a los jebuseos por esa burla que habían hecho, ¿verdad? Que no, ni los ciegos ni los cojos iban a poder detenerlo. Así que David ordenó, mátenme a todos los ciegos, a todos los cojos. Y así lo hicieron.
Lo hicieron de esa manera y así David entonces conquistó su primera ciudad como rey, la ciudad de Jebús, a la cual después David le cambió el nombre y le puso la ciudad de David. Por eso después se conoció así como la ciudad de David. Y claro, más adelante, la ciudad de David vino a llamarse Jerusalén. Y hasta el día de hoy, pues lo que conocemos como Jerusalén es donde David habitó, que fue la casa, la ciudad de David, y que fue también territorio de los jebuseos. Hasta el día de hoy, donde es Jerusalén, entonces ahí fue el territorio donde era la casa de David. Así que David tomó Sión, tomó la ciudad de Sión y le puso como nombre la ciudad de David, y ahí moró. Y luego David, dice la palabra de Dios, que salió otra vez a la conquista en contra de los filisteos, que eran unos enemigos que estaban siempre ahí luchando en contra del pueblo de Israel, en contra de Dios también. Entonces David dice que volvió a salir y fue a la conquista de los filisteos y fue a pelear porque los filisteos se dieron cuenta que David había conquistado Jebús. Entonces los filisteos se armaron para poder ir a luchar también y David fue a luchar contra ellos. Pero David consultó a Dios para poder subir a los filisteos y Dios le dijo que subiera, ¿verdad? Jehová le dio el ok y David va y los conquista. Entonces, cuando los conquista, los derrota y al territorio ahí de los filisteos, ¿verdad? Les puso Baal Perisín, porque ahí perecieron los filisteos. Y entonces David le puso Baal Perisín, que es el donde perecieron, donde pereció Baal, ¿verdad? Entonces David conquistó también ahí donde estaban los filisteos. Entonces David tenía una hambre, una sed de conquista, ¿verdad? Él era temeroso de Dios, consultaba a Dios y tenía una hambre, sed de conquista como rey. El territorio, ¿verdad? Lo conquistaba, iba tras conquista, tras conquista. Y David también tenía posesiones, tenía riquezas, pero David sentía que le hacía falta algo. David sentía que algo hacía falta. Y entonces ese algo que David sintió que le hacía falta era la presencia de Dios en su casa. David se recordó que el arca de la presencia de Dios estaba en una ciudad, ¿verdad? Allá en Judá, en una ciudad llamada Baala. Y entonces David sintió que le hacía falta esa presencia e inmediatamente David reunió a 30,000 de sus hombres para ir a Baala, en una ciudad que quedaba en Judá, para ir a traer el arca, porque David sentía que algo le hacía falta. Él conquistaba, él era un hombre que se había vuelto un conquistador, un guerrero, pero sintió que la presencia de Dios hacía falta en su casa, en la ciudad de David. Entonces él le dijo, reunió a los hombres y dijo, vamos a ir a Baala y vamos a ir a traer el arca del pacto donde habita la presencia de Dios. Entonces, junto con 30,000 hombres se fueron a Baala, toman el arca y dice la Biblia que la suben a un carro nuevo y esto me llama la atención porque el arca es llevada, ¿verdad? En un carro nuevo, no tomaron cualquier cosa para trasladar el arca porque era algo precioso. Y esto me dice a mí que cuando se trata de dar a Dios, debemos de dar lo mejor, hermanos. Debemos de dar siempre lo mejor cuando se trata de dar a Dios. Qué lindo es cuando nosotros, ¿verdad? Siempre damos a Dios, pero damos de lo mejor, de lo mejor que tenemos, no de lo que nos sobra, no de lo arruinado, no de lo que está deteriorado, sino de lo mejor, cuando a veces en las iglesias, ¿verdad? A veces están pidiendo ropita para vender, para hacer vendimias y piden ropa a la gente, ¿verdad? A los hermanos, y muchos llevan sus ropas, pero siempre aparece alguien por ahí que da alguna ropita que está rota, que está dañada, ¿verdad? Y yo no digo que quizás sea ropa nueva la que están pidiendo, pero quizás sea ropa que ya no nos quede, ¿verdad? Que ya no nos quede, pero dar esa ropa rota, esa ropa quizás no es apropiada, o dar algo para la casa de Dios, ¿verdad? Dar algo, si usted pues siente dar algo de lo mejor para Dios. David dice que tomó el arca y la subió a un carro nuevo. Y entonces comenzaron la caminata, ¿verdad? A la ciudad de David, comenzaron esa caminata
y todo era regocijo, todo era alegría. Fíjese la felicidad que tiene David, porque dice que en el camino hacia la ciudad de David, dice que todos iban danzando. La orden que David había dado era de que tocaran panderos, tocaran trompetas y todo el mundo iba danzando. Era un regocijo, era una alegría saber que el arca del pacto iba a estar hoy en su casa, en su ciudad. Qué emocionante es esto, hermano. Qué lindo es, porque una de las cosas que nosotros debemos anhelar es la presencia de Dios, no solo en nuestras vidas, sino también en nuestras casas. Una de las cosas que debemos desear con anhelo, con ahínco, es que la presencia de Dios habite en nuestras casas. Amén. Ese es un deseo que todos nosotros debemos de tener. Todos nosotros debemos anhelar. Así como David, que David se esforzó, luchó por trasladar el arca, pero tenía una felicidad, un regocijo que no cabía en él. Saber que el arca del pacto iba a ser llevada por primera vez y iba a habitar en su casa. Qué bueno es eso. ¿Cuántos se gozan por eso? ¿Cuántos se gozan por tener la presencia de Dios en casa? Y no se trata, ¿verdad?, de tener Biblias en la casa, porque a veces nos confundimos porque pensamos que hay Biblias en la casa, tenemos objetos así, que pensamos que por haber Biblias ahí está la presencia de Dios, pero muchas veces la presencia de Dios hace tiempo que ya no habita en casa. ¿Por qué? Porque hemos dejado de orar. Hemos dejado de buscar a Dios, hemos dejado de congregarnos, hemos dejado de conectarnos con el Señor. Y aunque quizás alguien puede decir, no, yo tengo una colección de Biblia, yo tengo de todos tamaños, letra grande, letra pequeña, de todos colores, no importa. Pero si has dejado de buscar la presencia de Dios, has dejado de orar, de congregarte, de leer la Biblia, si has dejado todo eso, entonces la presencia de Dios ya no habita en ti ni habita en tu casa. No se trata, ¿verdad?, de tener una Biblia en casa, ni mucho menos tenerla abierta, porque algunos quizás hasta han de tener algún lugar donde tienen la Biblia abierta en algún pasaje bíblico favorito, ¿verdad? Favorito, y ahí pasa la Biblia abierta. No se trata de eso también, porque si no la lees, ¿de qué sirve? La Biblia puede estar ahí, pero de nada sirve si tú no la lees, no la estás escudriñando, porque Dios no te está hablando a través de ella. Entonces no se trata únicamente de eso, de tener una Biblia. No se trata tampoco de escuchar alabanzas, porque puedes que tú pases escuchando alabanzas todo el día, pero si en tu corazón no hay un verdadero fervor de adoración, si en tu corazón no estás tú acatando la voluntad de Dios, no estás gozándote en tu presencia, entonces de nada sirve también. De nada sirve nada de eso. Entonces, debe de haber en tu corazón, debe de convertirse en un lugar, en una habitación donde more la presencia, donde more el Espíritu Santo, donde acampe la presencia de Dios y se quede ahí en tu corazón. No debe de faltar la presencia de Dios. Y si en tu corazón no falta la presencia de Dios, entonces quiere decir que en tu casa tampoco va a faltar la presencia de Dios. David era un hombre muy temeroso de Dios. Porque leemos en las escrituras que siempre que él salía a la conquista, lo primero que hacía era consultar a Jehová. Él consultaba a Jehová. Cuando fue a pelear contra los filisteos, consultó a Jehová. Era muy temeroso. Pero había algo que le hacía falta y era la presencia. Él quería estar más cerca de la presencia. Y debemos de anhelar estar siempre cerca, junto a la presencia de Dios. No a la distancia, sino siempre cerca, buscar el rostro de Dios, estar cerca del Señor. Y eso es lo que David hizo. Entonces ese era el regocijo de David, es saber que ahora la presencia iba a estar en su casa, ya no iba a estar lejos, ya no tenía que viajar para ir a buscar la presencia, sino que ahora iba a estar en su casa. Y ese era el regocijo, que la presencia iba a estar en su tierra, en su casa. Y cuando iba trasladando el arca, pues sucedió lo inesperado. Dice la palabra de Dios que los bueyes se tropezaron y entonces el arca pareció que se iba a caer. Y uno de los hombres que iba ahí escoltando el arca, ¿verdad? Uno de los hombres que iba de escolta, Usa, dice que sostuvo el arca, la tocó y cuando la tocó murió porque no podía nadie tocar el arca del pacto, ¿verdad? Eso era
Ese era prohibido. No, nadie podía tocar el arca del pacto. Entonces, y Usa cuando vio que los bueyes tropezaron y pareció que el arca se iba a caer, él puso su mano y cuando tocó el arca entonces murió. Este suceso trágico causó en el corazón de David un problema. Fíjese bien, muchas veces nosotros estamos con una disposición para buscar de Dios, ¿no es cierto? A veces tenemos un deseo. Bueno, hoy que abrimos la iglesia, hoy que abrimos el templo, antes de abrir el templo, habían muchos que estaban ahí con deseo de ir a la casa y por fin, y estaban anhelando que se abriera el templo, anhelaban ya el primer culto, anhelaban que volver a la casa de Dios. Hay muchos que estaban con buenos deseos, ¿no es cierto? Pero siempre en el camino hacia la presencia de Dios, siempre en el camino de trasladar la presencia de Dios a casa, se van a presentar obstáculos, dificultades. Y el rey David no fue la excepción. Él vivió en carne propia una de las dificultades más grandes y es la tristeza. Cuando la tristeza llega al corazón, entonces esa tristeza puede convertirse el gozo en llanto, en lágrimas. Cuando de repente David estaba contento, danzando, gozando y de repente pasó esta tragedia, dice que el corazón de David se entristeció. Rápidamente cambió el corazón de David. Entonces él se frustró, su corazón se frustró. Se fue el gozo que tenía David. Y esto es lamentable porque en la vida en el caminar que yo he tenido como cristiano, como creyente, he visto a muchos que han perdido el gozo en el camino. Cuando van por el buen paso, cuando van en rectitud, cuando tienen buenos propósitos, buenos deseos y están caminando bien, trasladando el arca de Dios, el pacto, cuando están trasladando, ¿verdad? Lo que es la presencia de Dios a su vida y a su casa y se está viendo que ellos van por buen camino, de repente sucede algo que les roba la bendición. Yo he visto a muchos que han tropezado por una tristeza, por una dificultad, y es lamentable porque nosotros hemos permitido muchas veces que los problemas nos roben el gozo de la presencia de Dios. Y muchas veces nosotros siempre culpamos al diablo, ¿verdad? El diablo, pero muchas veces no es el diablo, somos nosotros mismos, porque tú puedes decidir si algo te roba el gozo o no. Tú puedes decidir. A veces el ambiente no es el adecuado, pero tú puedes decidir cómo va a estar el gozo, la presencia en tu corazón, aunque el ambiente no sea adecuado. Probablemente el día esté lluvioso, el día esté oscuro, haya relámpagos, haya tormentas, pero tú dices, no importa, hoy voy a ir a la casa de Dios, hoy voy a ir a alabar, hoy voy a ir a regocijarme, Señor, hoy voy a ir a alabarte, porque tú eres grande, tú eres lindo, eres precioso, y no importa que el día esté oscuro, no importa que hayan relámpagos, que haya tormenta, pero yo te alabaré, Señor, en medio de cualquier dificultad. Tú decides cuándo puedes gozarte en la presencia de Dios. Tú decides y nadie va a tomar esa decisión por ti. Eres tú quien decide. Aunque haya tristeza, tú puedes decidir en medio de la tristeza regocijarte y decirle gracias, Señor. Te doy gloria a ti, Señor. Así como lo hizo Job. Como lo hizo Job cuando Job tuvo todo, tuvo riquezas, familia, no le faltaba nada, pero de repente Job lo perdió todo. Pero Job fue muy inteligente y no dejó que nada de eso le robara la presencia de Dios en su corazón. Y Jehová dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job no permitió que las circunstancias le robaran la presencia de Dios en su corazón. Yo no estoy diciendo que no nos va a doler cuando estemos atravesando por alguna situación difícil. Yo no estoy diciendo que nos vamos a reír cuando nos caigamos, nos golpeemos, cuando sangremos, cuando estemos en un hospital. Yo no estoy diciendo que no nos va a doler, que no vamos a derramar lágrimas, pero lo que yo estoy diciendo es que en medio de ese dolor,
tú puedes estar adorando al Señor. En medio de esa tristeza, tú puedes levantar un altar de adoración y puedes hacer que la presencia de Dios abunde en medio del dolor, de la tristeza. Tú puedes hacer que la presencia de Dios se multiplique en tu vida. Como el caso de Pablo y Silas cuando estaban encarcelados, fueron azotados, fueron golpeados y fueron llevados a la cárcel. Pero cuando estaban en la cárcel, en vez de llorar, en vez de estar frustrados, ellos en vez de estar lamentándose porque estaban en la cárcel, dice que comenzaron a cantar alabanza, comenzaron a cantar himnos, comenzaron a adorar. Ahí en medio de la prisión, en aquel calabozo, estaban sus pies con cepo, pero dice que ellos levantaron un altar de adoración y la presencia de Dios se manifestó en ese calabozo. Nosotros podemos decidir si la presencia de Dios se queda o la presencia de Dios se va. Pero yo te invito a que tú decidas que la presencia de Dios abunde y se multiplique en tu vida. En cualquier momento que estés pasando, tú decides, no permitas que la presencia de Dios se vaya por algún problema, ni mucho menos por una enfermedad. Si estás enfermo, escucha bien, es cuando más necesitas la presencia de Dios. Si estás enfermo, es cuando más debes de anhelar la presencia de Dios en tu vida y en tu hogar. Pero muchas veces en la enfermedad es cuando más nos frustramos, le damos la espalda a Dios y nos olvidamos de las cosas de Dios, nos olvidamos de orar, nos olvidamos de la lectura, nos olvidamos de congregarnos, nos olvidamos de conectarnos, nos olvidamos de la presencia de Dios. No permita que nada de eso le pase a usted. Aprenda a convivir con la presencia de Dios en todo momento. David, después de ser un hombre que iba muy contento, gozoso, regocijado, danzando, aquella música, aquella alabanza, los ministros de alabanza cantando, gozándose, los ministros de alabanza tocando, pero de repente hubo un silencio profundo. Todos se callaron. Los ministros de alabanza callaron. Ya no hubo más alabanza, ya no hubo más adoración, ya no hubo más danza. Hubo un silencio profundo. Yo me imagino a David que se fue por allá a un rincón solo a llorar, a lamentarse. Oye, ¿sabe por qué? Porque David debe haber dicho, ¿qué estoy haciendo malo? Si yo lo único que quiero hacer es llevar el arca del pacto, la presencia a mi casa. ¿Qué estoy haciendo malo? David no estaba haciendo nada malo. Pero muchas veces cuando nos sucede algo malo, cuando estamos adorando, cuando estamos sirviendo, cuando nosotros hemos dispuesto nuestro corazón, siempre se nos cruza ese pensamiento, ¿y qué estoy haciendo algo malo? No estás haciendo nada malo. Lo que sucede es que siempre va a haber dificultad cuando estés trasladando la presencia de Dios a tu corazón, a tu hogar, siempre van a haber obstáculos que vas a tener que afrontar, que vas a tener que vencer. Lo que es el camino a la meta, el camino a la victoria, no es fácil, está lleno de obstáculos, está lleno de problemas. Si alguien te dijo que el camino a la victoria era fácil, te mintieron. El camino a la victoria, el camino a la meta, está lleno de obstáculos. Tú como buen atleta debes de vencer esos obstáculos y no debes de darte por vencido, debes de luchar. David se rindió, David se fue por ahí quizás debajo de un árbol a llorar, quizás frustrado, pensando que quizás estaba haciendo algo malo, pero no estás haciendo nada malo. Si has comenzado a congregarte, si has comenzado a buscar más de Dios en esta cuarentena, dispusiste tu corazón para orar, para buscar, para alabar y has comenzado a tener problemas, no estás haciendo nada malo. Esos problemas son para que tú te fortalezcas en el poder de Jesucristo. Pero no pierdas la comunión. No dejes que ninguno de esos problemas te robe el gozo de la presencia de Dios. Si te ha tocado vivir problemas en el camino a la presencia de Dios, pues deja que el Espíritu Santo te fortalezca, pero no te quedes ahí. El rey David tomó una decisión en ese momento, quizás una decisión equivocada, al pensar de que estaba haciendo algo malo, dijo que él quería mejor que el arca descansara en otro lugar
y paró la presencia. Y entonces ahí es donde encontramos en la Biblia que el arca de Dios llegó a la casa de Obed-edom. Y estuvo ahí el arca de Obed-edom durante 3 meses. ¿Sabe lo que veo acá? Que durante 3 meses David estuvo frustrado. Lo que veo acá es que durante 3 meses David vivió con un corazón triste. David vivió 3 meses de agonía y dejó de buscar el rostro de Dios durante 3 meses por una situación eventual, por una crisis que experimentó en el camino de trasladar la presencia a su casa, por una crisis que experimentó. Él detuvo la presencia de Dios en su vida, la presencia de Dios para su familia, para su casa, para los suyos, durante 3 meses por una crisis. Oh, mire qué problema es este. Porque nosotros podemos ser de bendición o podemos ser de tropiezo para nuestra familia, para nuestra casa también. Porque si tú eres el que está llevando la presencia de Dios a tu hogar y cuando pases una crisis, por culpa de esa crisis, tú dejas de buscar a Dios, entonces tú también estás dejando de llevar la bendición para tu familia. A causa de que tú te frustraste por esa crisis que eventualmente llegó, que no la esperabas. De repente estabas muy feliz, de repente estabas contento alabando a Dios, regocijándote, congregando, orando, y de repente una mala noticia te frustró y por esa mala noticia dejaste de hacer lo que estabas haciendo. Y eso también trajo consecuencias a tu hogar y a tu familia, porque dejaste de buscar el rostro de Dios. 3 meses David vivió frustrado, en agonía, triste, porque 3 meses estuvo también el arca del pacto en casa de Obed-edom. Pero veamos la otra cara de la moneda. ¿Qué pasó con Obed-edom? ¿Qué pasó en la casa de Obed-edom durante esos 3 meses? Y yo quiero que usted vaya ahí siempre en Segundo de Samuel, en el capítulo 6, y quiero que leamos juntos el versículo 11 en adelante. Dice la palabra de Dios. Búsquelo ahí en su Biblia. Dice la palabra de Dios. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y dice acá, y bendijo Jehová a Obed-edom y toda su casa. Mira, este es el otro lado de la moneda. 3 meses estuvo David frustrado, triste, llorando, lamentándose, encerrado quizás allí en una habitación, deprimido, quizás sin comer. Los músicos llegaban, le tocaban júbilo, pero él no se podía gozar porque estaba en un estado de depresión a causa de un suceso que no se lo esperaba. 3 meses dejó de buscar la presencia de Dios David. Pero el otro lado de la moneda es que Obed-edom tuvo la bendición que la presencia fue depositada en su casa sin que él la esperara. La presencia llegó a su casa. Mire qué lindo, qué bendición es esto, porque Obed-edom no se lo esperaba. Esto fue una bendición tremenda para la casa de Obed-edom. Él no se lo esperaba. Dios tenía un propósito para Obed-edom y tenía un propósito para David. Le quería demostrar algo a David. Por eso el arca fue a parar a casa de Obed-edom. ¿Y quién era Obed-edom? Pues era un hombre agricultor, vivía de la tierra, vivía del ganado. Obed-edom, ¿verdad? Pues no era ni rico, pero ni pobre, pero estaba ahí con su hijo y su familia. Pero la casa llegó 3 meses y dice que esos 3 meses Jehová bendijo la casa de Obed-edom. 3 meses. Su casa fue bendecida, fue multiplicada, fue llenada de adoración su casa. En su casa se convirtió en una tierra fértil, se convirtió en un territorio próspero.
su ganado, su tierra, sus cultivos, todo lo que él hacía comenzó a prosperar. ¿Sabes por qué? Porque la presencia de Dios llegó a casa de Obed-edom. Y esto pasa cuando tú llevas la presencia, cuando trasladas la presencia de Dios a tu hogar, a tu familia, a tu casa. Cuando la presencia de Dios está en ti, pero también la trasladas a tu casa, esto es lo que ocurre. Tu casa, tus bienes, todo lo que hagas comienza a prosperar. Dios tiene cuidado de tus cosas, Dios tiene cuidado de ti, Dios tiene cuidado de tu alimento, Dios tiene cuidado de todas las cosas. Cuando la presencia de Dios no está en casa, pues todo es pleito, todo es contienda. Aunque haya buena comida en la mesa, pero esa comida no tiene gusto porque todo es contienda, todo es pleito, todo es tristeza. Pero la presencia de Dios lo transforma todo. Y Obed-edom comenzó a experimentar todas estas bendiciones. Yo no sé cuántos quieren experimentar todas estas bendiciones. Yo no sé cuántos están dispuestos a que la presencia de Dios habite en sus casas. Amén. Pero Obed-edom lo experimentó, nunca había vivido tal situación, tal bendición, nunca había vivido Obed-edom estas bendiciones. Y no solo las vivió pues él, sino que su descendencia, su familia. Oiga, Obed-edom se transformó en un adorador a causa de la presencia de Dios. Él fue bendecido, él fue transformado, pero una de las cosas que disfrutó Obed-edom fue ver a su familia, fue poder adorar al Señor. Se le presentó la oportunidad de adorar y él no la desaprovechó porque él supo, él fue muy listo, mire, muy listo. Él vio que la presencia de Dios lleva bendición y Obed-edom dijo, no, yo no me voy a alejar de la presencia de Dios. ¿Y sabe qué hizo? Después, más adelante, Obed-edom va detrás de la presencia de Dios. Cuando el arca es trasladada, Obed-edom va detrás de la presencia de Dios. Fue muy listo Obed-edom, no se quiso apartar de la presencia de Dios, porque él vio que la presencia de Dios trae bendición. La presencia de Dios trae bendición, trae fortaleza, trae esperanza. Y no importa si podemos pasar un momento difícil, pero la presencia de Dios nos va a fortalecer en esos momentos difíciles. Y cuando fue dado a David, ¿verdad? Este anuncio, porque le fue anunciado, entonces el semblante de David cambió por completo, de tristeza. Otra vez sus ojos se llenaron, ¿verdad? De alegría. Dice la palabra de Dios ahí en 2 Samuel 6:12. Y fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Cambió su semblante una vez más. Aquel hombre que estaba triste, aquel hombre que estaba desahuciado, desanimado, que no quería comer, que no le alegraba ningún canto de júbilo, no le alegraba la comida, no le alegraba. De repente cuando escuchó que la casa de Obed-edom estaba siendo prosperada, que sus bienes estaban siendo multiplicados, que estaba siendo bendecido, su familia, su casa, entonces David se llenó de gozo, de alegría y mandó a traer el arca una vez más para trasladarla a su casa. Mire, qué lindo, volvió la alegría. Pero ¿qué pasó? David perdió 3 meses de bendición porque dejó de buscar la presencia de Dios. No pierda la bendición de Dios para su vida, para su casa, por una situación que estés atravesando, por un desánimo, por una crisis, por una mala noticia, por una enfermedad, no importa lo que pueda venir. No pierda la bendición, no pierda el gozo de la presencia de Dios en su vida a causa de los problemas. David perdió 3 meses. 3 meses. Porque él pensó que lo que estaba haciendo estaba mal. Como les dije al principio, muchos anhelaban que el templo se abriera, que los templos se abrieran. Muchos creyentes anhelaban para ir y poder ir a la iglesia y poder ir a alabar a Dios. Muchos anhelaban. Y muchos, porque yo conozco, sé de muchos, ¿verdad? De pastores que me han contado cómo fue su apertura. Y dicen que las primeras veces llegaron muchos, pero ya la segunda, la tercera vez fue disminuyendo el número, se fue yendo el gozo, porque algo ha de haber pasado en la vida de estos creyentes. Alguna situación
tropezaron con alguna crisis en medio de la adoración, en medio de trasladar nuevamente la presencia de Dios a su vida, a su hogar. En medio de ese traslado sufrieron una crisis, una situación y entonces tropezaron. No permita que nadie le robe el gozo de la presencia. No permita, siga adelante, siga adelante, siga adelante. Ni la enfermedad. Aunque estés en una cama, aunque estés ahí, ¿verdad? Con aparatos y todo, y aunque estés físicamente, estés muy mal físicamente en una enfermedad, pero que tu espíritu, que tu alma se esté regocijando en la presencia de Dios, que tu alma, que tú puedas cantar alabanza, adorar ahí, aunque estés en la cama de un hospital, regocijes en la presencia de Dios. Podrán quitarte la salud, podrán quitarte el alimento, pero que nadie te robe el gozo de la presencia de Dios en tu vida. No permita que nadie le robe la presencia de Dios en su vida. No pierda el tiempo. Yo, frustrado en una cama, no pierda el tiempo. Como lo perdió David, 3 meses perdió, otros han perdido no solo 3 meses, otros han perdido años de su vida alejados de la presencia de Dios, porque se alejaron, porque se frustraron por alguna situación y han perdido años de su vida alejados de la presencia de Dios. No quiero ni imaginarme cuántas bendiciones han perdido durante todo ese tiempo. No quiero ni imaginarme cuánto dejaron de percibir para su familia, para su hogar, cuántas bendiciones de parte de Dios perdieron porque una situación los llevó a frustrarse, a desanimarse y se alejaron de la presencia. Hay quienes han vivido años apartados de la presencia de Dios y no les ha importado. Pero gloria a Dios por aquellos que a pesar de los problemas, de las crisis, permanecen fieles al Señor, permanecen firmes al Señor y no les importa si están en una situación, no importa si les han quitado el trabajo, no les importa, pero están firmes y siguen adorando, siguen buscando la presencia de Dios y por eso Dios les va a multiplicar las bendiciones. Por eso han disfrutado de otras bendiciones que otros no tienen. Porque se han mantenido firmes. Gracias al Señor que Dios le demostró a David cuán valioso es estar cerca de la presencia. Dios le dio una lección a David usando la casa de Obed-edom. Le dio una lección a David. Una lección que David nunca olvidó en su vida. Porque la Biblia nunca vuelve a relatar un suceso como este, que David se alejó de la presencia, aunque tuvo otras crisis, aunque tuvo otros problemas. Y lo que lo que la Biblia dice es que cuando David tuvo problemas, situaciones de pecado, lo que la Biblia dice es que él se volvió a Dios arrepentido. Se volvió a Dios arrepentido porque no quería que le pasara lo mismo. Por eso allá en el Salmo 51 dice, devuélveme el gozo de tu salvación, porque David aprendió la lección aquí. No quería que le pasara lo mismo. No quería vivir 3 meses otra vez frustrado, llorando. No quería vivir 3 meses otra vez alejado de Dios. Por eso cuando David fallaba, cuando David tenía problemas, rápidamente iba a Dios a pedirle perdón. Otra vez volvía a la presencia de Dios, porque él aprendió una lección valiosa en esta situación y era que nunca tenía que apartarse de la presencia de Dios. Pase lo que pase, hoy Dios te está enseñando a ti también que no te apartes de la presencia de Dios. No se aparte, no se aleje de la presencia de Dios. Él estará contigo y Él te ayudará a salir adelante en todo tiempo. Él te va a dar la salida, hermano. Él te va a dar la salida. Con mi familia hemos vivido tiempos difíciles, crisis de salud, crisis económicos, hemos vivido crisis material, crisis de alimento, con mi familia hemos pasado tiempos difíciles, pero Dios siempre ha estado con nosotros. Una de las cosas que hemos procurado es no alejarnos de la presencia de Dios a pesar de las crisis. Yo recuerdo una ocasión de que hace muchísimos años, recuerdo una ocasión que me metí a una deuda con una casa comercial por una necesidad
pero vino una crisis económica a nuestro hogar y por esa crisis ya no pude seguir solventando esa deuda y se acumuló la deuda, entonces ya no solo era el capital, sino que eran los intereses y creció tanto esa deuda. Pero en medio de todo eso, y usted sabe que cuando uno debe llamadas de mañana, tarde, las llamadas, no paran las llamadas de cobro. Y hasta cuando suena el celular, uno ya está pensando y ya dice, ¿verdad? Ah, ya sé quién es, hasta ni contestar quiere uno el teléfono. Pasamos una crisis muy difícil, pero algo que hemos aprendido es a no apartarnos de la presencia de Dios, a estar siempre cerca de la presencia de Dios, en oración, en búsqueda, y eso nos ha ayudado. Yo recuerdo que en medio de esta crisis, el Señor nos respaldó tanto y el Señor fue tan fiel con nosotros. Yo recuerdo que esta casa comercial una vez me llamó y yo no recuerdo si la deuda era como de $3,000 ya con intereses, no recuerdo si era de 3,000 o 3,500, pero la casa comercial nos llamó y me ofreció un trato. Bueno, me dijo, bueno, si usted paga lo que es el capital, la deuda del capital, nosotros le borramos los intereses. Solo el capital eran como aproximadamente 1,500. Bueno, yo ni siquiera tenía, bueno, nada, ni siquiera, aunque aceptara ese trato, no podía ni siquiera pagar ni el 50%, no tenía nada. Pero yo le dije a la señorita, bueno, gracias, vamos a analizar, le dije, voy a analizar la propuesta, gracias, yo le llamo. Y comenzamos a orar. Y le voy a contar algo. El Señor fue tan lindo porque nunca dejamos de adorar y de buscar su presencia. Y un día alguien me preguntó por mi situación y yo pues le conté lo que estaba atravesando porque bueno, me lo preguntaron. Y no es cierto que a veces nosotros cuando nos preguntan, ¿qué tal y cómo está? Bien, siempre decimos que bien. ¿Qué tal, hermana? ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios, bien. Siempre decimos que está bien, pero la realidad es que no está bien. La realidad es que quizás su hijo está enfermo. La realidad es que quizás ya no tiene dinero para terminar la semana. La realidad es que quizás no hay alimento en la refri. La realidad es que quizás, ¿verdad? Usted siente tristeza en su corazón porque tiene problemas en el trabajo, etcétera. Pero cuando uno pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien. Y yo no sé qué tiene de malo en poder decir, hermano, aquí estoy pues con gozo en la presencia de Dios, pero quiero decirle que estoy atravesando ahorita una situación, ayúdame a orar y esto es, hermano. Pero nosotros decimos bien siempre. Pues alguien me preguntó, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? Y yo le conté, pues estoy perseverando, estoy luchando, pero le digo, pero ahorita estamos orando por esta situación, esto y esto y esto. Y sabe una cosa, esa persona al día siguiente me llamó y me dijo, aquí está la cantidad exacta para que vayas a cerrar ese trato y cerres esa deuda. Yo, hermano, quiero decirles que no podía creer lo que Dios había hecho. En el camino hacia ese lugar, yo iba adorando, pero iba llorando en el vehículo, iba llorando, adorando al Señor por lo que Dios había hecho, por el milagro que Dios había hecho. En ese momento estábamos pasando esa necesidad y no podíamos agarrar de ninguna parte. Y Dios proveyó todo lo necesario para ir a cancelar ese compromiso que teníamos. Pero nunca dejamos de adorar, nunca nos apartamos. A pesar de eso, nunca nos frustramos, nunca abandonamos el servicio a Dios. Yo quiero invitarle a usted, yo no sé lo que pueda estar atravesando, el problema, la situación, pero no se aparte de la presencia, que la presencia de Dios habite en su corazón, en su familia, en su hogar, y no permita que nadie le robe ese gozo de la presencia de Dios. Adore. Probablemente usted también esté atravesando deudas, situaciones
que tiene que solventar y quizás le están llamando también para solventar esas deudas. Ore, busque la presencia de Dios, busque la presencia de Dios en medio de todo esto, en medio de la crisis también de la enfermedad. Busque la presencia de Dios en medio de la crisis. No deje que el dolor le robe el deseo de adorar, de buscar el rostro de Dios. No deje que el dolor le robe ese deseo en su corazón. Busque al Señor. Dios siempre es fiel en todo momento. No permita que nada ni nadie, si se quedó sin empleo, busca el rostro de Dios. Dios no le va a dejar, Dios no le va a desamparar. Si Dios alimenta a las aves, ¿cómo Dios no va a alimentar a sus hijos? Pero no deje de adorar la presencia de Dios. Amén. No deje de adorar el rostro del Señor. Dios nos ha demostrado que está con nosotros en todo tiempo cuando le buscamos. La Biblia dice que David, cuando supo de Obed-edom, trasladó el arca y dice que volvió el gozo. Y nuevamente David dice que comenzó a danzar, comenzó a cantar. Dice la palabra de Dios. Dice el versículo 14. Mire, quiero que leamos el versículo 14. Ahí siempre en 2 de Samuel, capítulo 6, dice la palabra de Dios. Y David danzaba. ¿Cómo danzaba David? Dice la Biblia, con toda su fuerza delante de Jehová. Con toda su fuerza. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así dice la Escritura, que danzaba con toda su fuerza. Porque una vez más el arca era conducida a su casa. Una vez más. Fue una valiosa lección que David aprendió, no descuidarse de la presencia, no descuide la presencia, no descuide la presencia de Dios. Lleve la presencia de Dios a su casa y no la descuide, no la descuide. Y si la presencia de Dios ya habita, pues alábele con todas sus fuerzas, como David, que dice que danzó con toda su fuerza, danzó como nunca. Bueno, era tanta la locura de David que hasta se quitó la ropa para danzar. No es que usted tiene que hacer lo mismo, ¿verdad? No vaya, por favor, a llegar a la iglesia sin ropa y danzando. Si no, los hermanos Ujieres lo van a meter ahí a la sala cuna y no lo van a dejar salir. Pero ¿sabe qué quiere decir esto? Que la presencia de Dios nos hace hacer cosas que no imaginamos, que no pensamos. David danzó tan fuerte que quizás en la misma danza sus ropas cayeron. Y él comenzó a danzar para el Señor, no le importó nada. El gozo que sintió David al saber que la presencia de Dios llegaba a su casa y que todo iba a cambiar, todo iba a cambiar, todo iba a cambiar a partir de ahí. La presencia de Dios lo cambia todo. Si tienes hijos rebeldes, la presencia de Dios va a cambiar tus hijos rebeldes. No eres tú, es la presencia de Dios. Solo no descuide la presencia de Dios. Solo alabe al Señor, glorifíquele con todas sus fuerzas. Y deje que la presencia de Dios cambie a sus hijos. Si hay problemas en el matrimonio, deje que la presencia de Dios haga algo en el matrimonio. Si tiene problemas en el trabajo, deje que la presencia de Dios haga un milagro en el trabajo. Si tiene problemas en su economía, deje que la presencia de Dios se manifieste en su economía. Deje que la presencia de Dios llegue y cubra el hogar. Que cubra el hogar y que Él comience a tomar el control de lo económico, de lo material, de lo familiar. Deje que la presencia de Dios tome el control de todas las cosas. Solo alábelo, regocíjese en el Señor. Solo dígale, gracias Padre, por tu presencia en mi vida, en mi casa, en mi familia. Solo dígale, gracias Señor, no te dejaré, no te soltaré, no te soltaré. Obed-edom descubrió que la presencia de Dios trae bendición. Y si usted sigue leyendo, si usted es curioso, lee en la Biblia
sigue leyendo allá en Segundo de Crónicas capítulo 26, Segundo de Crónicas capítulo 15. Usted es curioso, usted va a encontrar ahí que dice la palabra de Dios que David puso servidores, puso porteros en cada puerta, puso porteros, puso servidores, puso quien alabar. Y usted va a encontrar ahí que la descendencia de Obed-edom estaba ahí sirviendo, sus hijos, sus nietos. Toda la casa de Obed-edom estaba ahí en la ciudad de David, porque ellos se fueron detrás de la presencia de Dios. Les quitaron la presencia de Dios, pero ellos se fueron detrás a la ciudad de David, siguiendo la presencia de Dios. Dice que sus hijos, los hijos de Obed-edom, se convirtieron en gobernadores, se convirtieron en hombres valientes, se convirtieron en esforzados, se convirtieron en adoradores, porque ellos nunca se volvieron a despegar también de la presencia de Dios. No se despegaron de la presencia de Dios. No te despegues de la presencia de Dios, que nada te despegue de la presencia de Dios, que nada ni nadie. Sigue la presencia de Dios, porque entonces vas a ver prosperar tu casa, tu familia, tus hijos, y no solo tus hijos, tus nietos. Toda tu generación va a prosperar, van a ser hombres de bien, mujeres de bien, de misericordia. Si quieres que le vaya bien a tus hijos, quieres que tus hijos les vaya bien en la vida, busque la presencia de Dios, porque también ellos van a ser alcanzados por la bendición y la misericordia del Señor. Aleluya. Oh, Rabababa Sanda, Rabababa Shika, Rabababa Sanda, te adoramos, Señor. Que tu presencia no se aparte, que tu presencia no se aleje de nosotros. Aleluya. Oh, Rabababa Sanda, Señor. Hay alguien que está experimentando problemas, hay alguien que está experimentando dolor. No importa, pero la presencia de Dios está ahí. Y la presencia de Dios te dará fuerzas para seguir adelante. La presencia de Dios te ayudará. No se aleje, no se aparte de la presencia de Dios en esta noche. Reciba nueva fuerza, reciba aliento. El que ha vivido frustrado, el que ha vivido con un corazón alejado de la presencia por alguna crisis, por alguna situación, porque experimentó un dolor en la vida, porque vino un problema que quizás no se lo esperaba y vino una situación que te frustró. Hoy es tiempo de volver a la presencia, no pierda más el tiempo. No pierda más el tiempo como lo perdió David. David perdió 3 meses, 90 días valiosos, alejados de la presencia de Dios. No pierda más el tiempo. Dios te está esperando, la presencia de Dios te está esperando. Vuelve a tomar el arca, ponle en tu corazón, ponle en tu familia, trasládala a tu familia, que la presencia de Dios habite en tu familia. No pierda más el tiempo alejado de la presencia. Mientras otros están siendo bendecidos, prosperados, y tú quizás te has alejado, hoy vuelve a la presencia de Dios. Vuelve a la presencia de Dios. Aunque estés experimentando dolor, aunque estés experimentando enfermedad, aunque estés experimentando soledad o enfermedad, vuelve a la presencia de Dios. Y verás cómo el Señor transformará el llanto en alegría, como Dios transformará el corazón cansado, frustrado en gozo nuevamente. Vuelve a la presencia de Dios en esta noche, vuelve a la presencia de Dios. Esta es la palabra que Dios tiene para hoy. Esta es la palabra que Dios tiene para ti en esta noche. Vuelve a la presencia de Dios, vuelve a la presencia de Dios. Vuelve a la presencia de Dios. No pierda más tiempo. No pierda más el tiempo alejado. Dios tiene planes para ti. Dios tiene planes de bendición para tu vida. Como lo hizo con David, como lo hizo con la casa de Obed-edom. Nunca más Obed-edom se separó de la presencia de Dios. Sus hijos, sus nietos, su familia, sus generaciones nunca más se apartaron. Porque desde que conocieron la presencia de Dios, nunca se alejaron, se apartaron. Fueron detrás de la presencia, adoraron la presencia de Dios en todo tiempo y fue una casa bendecida, la casa de Obed-edom en todo tiempo.
nunca se aleje, nunca se aparte. Dios tiene grandes bendiciones para tu vida. Dios tiene grandes planes, grandes propósitos para tu casa, para tus hijos, para tus nietos, para tu descendencia. Dios tiene grandes planes. Dios no te va a soltar, no te va a dejar. Dios va a proveer lo que te haga falta para seguir adelante. Si estás pasando momentos de deudas, Dios va a proveer en medio de esas deudas. Solo no adores, solo no dejes de adorar, no dejes de adorar, solo no dejes de adorar. Dios proveerá lo que necesitas. Si estás pasando por una crisis de salud, Dios proveerá tu salud, Dios proveerá tu salud. Cualquiera que sea el problema, Dios proveerá. Que el Espíritu Santo te ministre en esta noche. Que el Espíritu Santo ministre a todos aquellos que en esta noche están pasando por crisis de salud, de enfermedad, crisis económica, situaciones familiares, cualquiera que sea. Que el Señor ministre en esta noche toda crisis. Él conoce tu crisis. Él conoce tu necesidad. Él conoce lo que te está llevando tristeza a tu corazón. Que el Señor te ministre y que la presencia de Dios te fortalezca una vez más. En esta noche, levántese en el nombre de Cristo Jesús, levántese en el nombre de Cristo Jesús. Los enfermos, los débiles, diga el débil, fuerte soy, diga el débil, fuerte soy. En esta noche, levántense en el nombre de Cristo Jesús y peleen con la fuerza del Señor, peleen con la fuerza del Señor. Padre, bendice los enfermos en esta noche, que tu presencia ministre sanidad, que tu presencia lleve sanidad a esas vidas, Señor, que están pasando por problemas, Señor, por la vida de Joanita Campos, Señor, ministrala en el nombre de Cristo Jesús, la vida de Joanita Campos, ministra su salud, ministra su familia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, Padre, toma el control, Señor, de todas las cosas, ministra su vida. Padre, ministra la vida también de nuestra hermana Norma, Señor, nuestra hermana Norma Bravo en esta noche. Toma el control también, Señor, de todo dolor. Ministra su cuerpo, Señor. Espíritu Santo, que tu presencia se derrame desde su cabeza hasta sus pies en esta noche. Y ministra, Señor, sanidad a su cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús, toca ese cuerpo adolorido, Señor. Reprendemos toda enfermedad en el nombre de Cristo Jesús. Fuera toda enfermedad. También oramos, Señor, por Nicole Vázquez también. Fuera toda enfermedad en la vida de Nicole Vázquez. Reprendemos, cubrimos con la sangre de Cristo la vida de Nicole Vázquez. Reprendemos toda dolencia, toda enfermedad. En el nombre de Cristo Jesús ahora. Intercedemos que tu presencia, Señor, lleve sanidad, que tu presencia ministre ese cuerpo en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, Señor, ahora obra, mi Dios, obra sanidad divina. Oramos, Señor, también por Javier Vázquez, Señor, el hijo de hermana Griselda. Ministra, Señor, la vida de Javier, Señor. En el nombre de Jesús, ahora cúbrelo con tu sangre, Señor. Reprendemos toda infección, reprendemos todo problema de salud en su cuerpo, en su vida. Reprendemos ahora, cubrimos con la sangre de Cristo. Hay sanidad, Señor. Tu presencia trae sanidad. Ahora, Señor, libera ese cuerpo de toda enfermedad. Al igual que hermana Alejandrina también, su salud, ministra sanidad a su cuerpo. Ministra fortaleza, mi Dios. Ministra fortaleza, ministra ayuda, Señor. Respalda, Padre. La vida, Señor, también. Gracias por Romeo Rivas y Ángel Rivas, Señor, que tú le has fortalecido, les estás restaurando su salud, estás haciendo el milagro en su vida. Gracias por la vida de nuestros hermanos también. Así como Yanira López, Señor, oramos, Padre, que tú puedas operar en esa hernia, en el nombre de Jesús también. Cubrimos con tu sangre, Yanira López. Obra en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Francisco Mendoza también, Señor, cubrimos con tu sangre, hermano Francisco. Obra sanidad, obra liberación, cubrimos con tu sangre, reprendemos ese dolor, Padre. Sana por completo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Trae sanidad, trae liberación.
Señor, oramos también por la vida de Iri Galán, Señor, fortalécele, ayuda, la vida de Rosario y su familia, trae salud, Señor, María Vargas también, fortalece, ayúdale, Señor, toma el control, Paolo Grande también, Señor, fortalece, ministra salud, provee, Señor, haz un milagro de provisión, Señor, en su vida. Hermana Jesús Flores también, Señor, lleva salud, ministra salud, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, también oro por mi esposa, Padre. Oro que tú puedas tocar la vida de mi esposa y traer salud, trae sanidad. Ministra, Señor, y toma el control de su vida. Que tu presencia, Señor, se derrame en la vida de mi esposa, Señor, y que tú puedas obrar en esta noche, Padre. Obra, toca, Señor, su cuerpo. Ministra salud, ministra sanidad. Señor, cubro con tu sangre, Padre. Cubro con tu sangre en el nombre de Jesús en esta noche. Creemos en tu poder, creemos en tu palabra, Señor. Tú puedes hacer la obra poderosa en cada uno de los enfermos en esta noche. Gracias porque tu presencia ha estado con nosotros, ministrándonos. Tu presencia ha estado aquí, Señor, ayudándonos, fortaleciéndonos. Señor, no permitas que nada nos frustre, que nada nos robe el gozo de tu presencia, que ninguna situación, ninguna crisis, Señor, que nada de lo que pasa alrededor nos robe, Señor, el gozo de poder trasladar tu presencia a nuestra casa, de poder habitar en tu presencia, Señor. No permitas que nada nos robe esa bendición en esta noche. Dígale esta noche al Señor, dígale, Señor, ayúdame, que nada me robe el gozo. Dígaselo en esta noche, que nada me robe el gozo de tu presencia, que nada me robe la fortaleza de tu presencia, habitar en tu presencia. Que nada nos robe, Señor, ese privilegio de poder habitar en tu presencia, Señor. Gracias esta noche linda, preciosa. Bendigo cada uno de mis hermanos, amigos que están, Señor, conectados. Señor, fortaléceles. Los bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Que tu presencia pueda alcanzarles, llenarles, cubrirles. Demuéstrale, Señor, que tu presencia trae bendición. Demuéstrale a cada uno, Señor, que tu presencia trae bendición, trae fortaleza. Demuéstrale en esta noche. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por tu presencia en esta noche. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Gloria, Señor. Pasen una feliz noche y si Dios nos los permite, nos veremos mañana. Saludos, amados hermanos, abrazos, bendiciones para todos.